En este tercer tema tratamos sobre la revelación, camino de Dios al hombre. Lo podemos leer en el Catecismo, los números 50 a 53 y 68 a 69. Lo primero que tenemos que decir es que, junto al orden natural de las cosas que podemos comprobar y estudiar científicamente, y que nos habla de Dios, esa manifestación cósmica de Dios puede darnos a conocer su existencia y que el mundo está ordenado a Él. Pero ese conocimiento se consigue con gran esfuerzo y dificultad, al mismo tiempo que está mezclado con muchos errores, debido a que nuestra inteligencia está oscurecida y nuestra voluntad está debilitada por el pecado. ¿Cuántas veces queremos profundizar en las cosas y no podemos? Nos notamos torpes, o incluso cuando queremos hacer el bien, notamos que no acabamos de decidirnos por él. Además, existe otro orden de realidades que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, que sería imposible conocer si no nos hubieran sido comunicadas, que es lo que llamamos el orden sobrenatural. La revelación sobrenatural viene precisamente a superar esas limitaciones de la inteligencia y de la voluntad y a abrirnos a ese nuevo horizonte, una nueva ventana de las realidades sobrenaturales. Dios se ha dirigido a nosotros de un modo que trasciende su manifestación en la creación. Nos ha comunicado quién es Él y nos ha dado una nueva luz para comprendernos a nosotros mismos, una nueva luz para comprender el mundo. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su vida íntima, su designio benevolente de hacer el bien que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Mediante esa doble misión del Hijo y del Espíritu es como Dios se nos revela también como Padre y hace que nosotros podamos tener acceso a Él. El motivo y la meta de la revelación es el amor. Dios es amor. No se reduce a una mera información o una instrucción intelectual. ¿Cuál es la finalidad de la revelación? Como recuerda San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, le dice a Timoteo. Dios quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Entramos en un orden nuevo de la realidad. En la revelación sobrenatural, Dios sale a nuestro encuentro como un ser personal, no como el ser absoluto, no como algo absolutamente trascendente, que lo es, sino que se nos entrega, nos facilita y nos concede su amistad, nos invita a compartir su intimidad, la vida de la Trinidad. ¿Y cómo se revela Dios? Dios se nos revela mediante hechos y palabras que no pueden ser separados unos de otros. Están íntimamente ligados los hechos y las palabras entre sí y se esclarecen mutuamente. Leemos en la primera carta de San Juan: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible, y nosotros hemos visto, damos testimonio
y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y vuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La revelación de Dios, por ejemplo, en el monte Sinaí, está unida a esa liberación del pueblo israelita del poder de los egipcios. Cuando Dios se revela mediante hechos, está haciendo historia, la historia sagrada o historia de la salvación. Todo lo que se recuerda en el libro del Génesis o en el libro del Éxodo, en los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, el Pentateuco, libros históricos, nos están hablando de ese amor de Dios en relación con la persona humana a la que ha creado, a la que ha dado un destino, a la que ha formado en un pueblo, a quien Él se ha unido, es su pueblo. Hay una estrecha relación entre la historia de la salvación y la historia humana. La historia sagrada se realiza dentro de la humana, incluso puede ser situada cronológicamente según los acontecimientos de la historia civil. Escribe San Lucas al inicio de su Evangelio. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Llega a su plenitud precisamente con Jesucristo. Y en Jesucristo encontramos cómo hay unos datos históricos de la época en que nació, del momento en el que murió, quiénes eran las autoridades civiles y religiosas, es decir, está plenamente insertada en la historia. Y es la misma palabra de Dios que se ha hecho carne como uno de nosotros. Pero también Dios utiliza la mediación humana. En la revelación, Dios se dirige de manera inmediata a algunas personas a quienes esclarece y explica una nueva realidad. Es lo que ocurre con Abraham, al que elige como Padre nuestro en la fe, o con Moisés, o luego con los profetas, los reyes, y así hasta que llegamos a Juan el Bautista, precursor de Jesús. Los conocimientos y experiencias adquiridos por la revelación no surgen del interior del hombre religioso. No es que Abraham o Moisés o Juan el Bautista hayan tenido una intuición genial, sino que son debido a la actuación inmediata y gratuita de Dios, que les hace ver las cosas y que hace que hablen en su nombre. El hombre que transmite estos conocimientos a los demás actúa como un instrumento de Dios, que es quien habla y obra mediante de él. San Pedro lo explica en su segunda carta. Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía alguna por voluntad humana, sino que movidos por el Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Algunas de estas palabras luego se ponen por escrito y así es como se va formando el contenido de la Biblia, esa gran biblioteca de la palabra y de la revelación divina. La palabra de Dios es pronunciada por determinados hombres que le eligen. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues ilumina a la persona sobre una verdad universalmente válida, sea de suyo accesible por las fuerzas humanas naturales o que trasciende absolutamente las posibilidades creadas, como puede ocurrir en el hecho de que se sepa que todos los hombres van a morir y entonces los profetas hablan de cómo, en efecto, pues todos vamos a morir, ¿no? Pero al mismo tiempo
están hablando de cosas que trascienden absolutamente ese conocimiento humano, como es esa venida de Cristo y esa salvación universal que va a realizar Dios en su momento. Normalmente esa palabra de Dios a través de terceras personas no es una revelación exhaustiva, es la comunicación de lo que en este momento conviene saber a los hombres. Y lo comunicado, a lo mejor, más adelante, más tarde, resulta que adquiere su plena luz. Es lo que en la estudio de la Sagrada Escritura se habla de los tipos y los antitipos. Leemos una cita un poco larga de la primera carta de San Pedro. Sobre esta salvación estuvieron explorando e indagando los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos cuando atestiguaba por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente glorificación. Y se les reveló que no era en beneficio propio, sino en el vuestro, por lo que administraban estas cosas que ahora os anuncian quienes os proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Hay una pedagogía divina. Dios actúa como un buen pedagogo y se va comunicando gradualmente según las posibilidades de entender que tiene el hombre a lo largo de la historia en las diversas etapas de la vida humana. Dios va preparando esas etapas y la revelación sobrenatural culminará en la persona y la misión de Jesucristo, la palabra hecha carne. Los discípulos del Señor, los apóstoles, que son testigos de la vida de Cristo, como recuerdan desde el momento del bautismo en el Jordán hasta su resurrección, serán también portadores de esa revelación sobrenatural. De manera que con el último libro del Nuevo Testamento, con el Apocalipsis, se termina la revelación sobrenatural. La palabra de Dios, Cristo, es la palabra de Dios hecha carne, tiene en sí misma un valor salvador. Y no solamente Cristo, sino que esa palabra que pronuncia Cristo es la que hace que después los sacramentos tengan el valor sagrado y salvador que tienen. Pero la palabra no se identifica con la salvación, que llega a cada hombre mediante la fe y la gracia. La fe, que es la respuesta del hombre a la revelación de Dios, y la gracia, que es la ayuda que Dios nos da precisamente para que creamos y vivamos de acuerdo con esa fe. Además, pues vemos que esa palabra de Dios, que ha sido revelada y que se encuentra en toda la Sagrada Escritura y especialmente el Evangelio, sin embargo, no ha llegado todavía a todos los hombres. ¿Eso quiere decir que quienes no conocen el Evangelio no vayan a salvarse? Responde la Iglesia, y así lo recoge el Concilio Vaticano II, quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan con sinceridad a Dios y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con sus obras, su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Podemos hacernos ya finalmente algunas preguntas, que son las que recogen el resumen del Catecismo. ¿Por qué Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre? Da de este modo una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que nos planteamos sobre el sentido y la finalidad de nuestra vida. ¿Cómo se ha revelado Dios al hombre? ¿Ha sido de una vez por todas o gradualmente mediante obras y palabras?
Como ya dijimos en el tema anterior, todo aquel que quiera hacer una pregunta o aclarar alguna duda sobre los temas que hemos tratado, que no dude en hacerlo y será respondida oportunamente.